Hola, ¿cómo están todos ustedes? En este video vamos a controlar un LED mediante pulsador. Fuera de eso, ya sabemos de que hay muchos videos al respecto, como el que paso a mostrar a continuación, en donde yo presiono el pulsador y se enciende el LED. Al momento de soltar el pulsador se va a apagar el LED, entonces paso a presionarlo, se enciende el LED. Suelto el pulsador y se apaga el LED. Pero si nos damos cuenta, el LED como el pulsador tienen resistencias en serie asociadas. Estas resistencias son las que van a limitar la corriente. Hemos visto en muchos videos que las resistencias que le ponen al LED tienen valores de 330, 220 y 180 ohmios, mientras que para los pulsadores encontramos valores comunes como 4.7 kiloohmios hasta de 10 kiloohmios. Pero tenemos que saber cómo es que se llega a determinar estos valores en las resistencias, y de eso va a tratar más que nada este video. Bueno, entonces vamos a pasar a hablar del control de un LED mediante pulsadores. Listo. Corriente en los pines de Arduino. Una de las características de Arduino Uno es la capacidad de corriente que recibe y entrega por sus pines digitales. Cada uno de los 14 pines digitales se puede configurar como entrada o como salida, siendo el voltaje por cada pin de 5 voltios y la corriente máxima de 40 miliamperios. Ese dato es muy importante, nos está diciendo de que cada pin necesita 5 voltios de alimentación y como entrada o como salida, Arduino puede suministrar 40 miliamperios por cada pin. Resistencia pull-up. Acá tenemos un ejemplo clásico o un circuito clásico de una resistencia pull-up. Una resistencia pull-up nos está indicando de que el pin de Arduino siempre va a recibir un voltaje alto, ya que mediante la resistencia que estamos poniendo aquí se está conectando directamente la alimentación con el pin de Arduino. Ahora, esta resistencia tiene que tener un valor el cual nos limite la corriente que va a circular desde la fuente hasta el pin de Arduino. Esta corriente que circula por aquí en este sentido no tiene que exceder los 40 miliamperios como ya vimos en la diapositiva anterior. En este caso tenemos el pulsador conectado hacia la bornera de tierra. ¿Por qué? Porque como ya hemos dicho, en estado normal, en esta configuración pull-up, nuestro pin de Arduino está recibiendo un voltaje height, un voltaje alto de 5 voltios, limitado por la resistencia que tenemos aquí. Pero si nosotros quisiéramos que reciba ahora un voltaje bajo, lo único que tenemos que hacer es presionar este pulsador. Al presionarlo estaríamos creando un corto aquí. Eso quiere decir de que el GND o tierra que está en este punto sería lo mismo que estuviese en este punto. Entonces aquí tendríamos 0 voltios o tierra, y eso es lo que recibiría Arduino. Si queremos volver a recibir los 5 voltios, entonces tendríamos que soltar el pulsador, se abriría este circuito y una vez más los 5 voltios de Arduino, los 5 voltios de la fuente entrarían al pin de Arduino, siempre limitado por esta resistencia. Ahora, como ya hemos dicho, tenemos que limitar la corriente que ingresa al pin de Arduino, no debe exceder los 40 miliamperios. Para eso tenemos que hallar el valor de la resistencia que vamos a poner en medio de la fuente de alimentación y el pin de Arduino. Para hallar el valor de la resistencia recurrimos a la ya muy famosa ley de Ohm, y muy fácil de hacer, la cual nos dice que la resistencia es igual al voltaje sobre la intensidad o corriente. Entonces reemplazamos los valores. Para hallar nuestra resistencia necesitamos 5 voltios en el pin de Arduino sobre los 40 miliamperios que debe circular por el pin de Arduino como valor de corriente máxima. De esta división obtenemos una resistencia de 125 ohmios. Si nosotros colocásemos esta resistencia aquí de 125 ohmios, ya estaríamos asegurando de que no va a circular por el pin de Arduino una corriente mayor a 40 miliamperios. Pero eso sería como una resistencia mínima, una resistencia límite, la cual no podemos poner ya que sería muy riesgoso para nuestra tarjeta Arduino. Lo que debemos hacer es incrementar el valor de esta resistencia, ya que a mayor resistencia menor corriente, porque si bajásemos el valor de la resistencia, digamos si yo le pusiese una resistencia de 120 ohmios, estaría incrementando la corriente que circula por el pin de Arduino, y esto podría quemar la tarjeta de Arduino. Entonces lo que se debe hacer como límite, hemos dicho una resistencia de 125 ohmios. Por eso en las configuraciones para microcontroladores en entradas pull up y pull down, siempre hemos visto que se le pone resistencias de 4.7 kiloohmios o hasta de 10 kiloohmios, ya que con esto hemos incrementado el límite de corriente el límite de resistencia que necesitábamos.
con una resistencia de 4.7 kiloohmios, por el pin de Arduino estaría circulando 0.1 miliamperios, y ese es un valor de corriente muy bajo, el cual no va a dañar nuestra tarjeta de Arduino. Hay otras personas que incluso le ponen la resistencia de 10 kiloohmios, y con esto ya nos estamos asegurando de que de ninguna manera se va a malograr nuestra tarjeta por un incremento de corriente. Bueno, ahora vamos a hablar del cálculo de la resistencia para proteger nuestro LED. Como sabemos, los LEDs necesitan consumir un voltaje y una corriente específica. Si nosotros incrementamos el valor de voltaje y de corriente que necesita nuestro LED, podemos llegar a quemarlo. Entonces, para eso tenemos que ponerle una resistencia limitadora en serie. Sabemos de que la alimentación de nuestro LED va a ser el pin de salida de Arduino. Este pin nos va a suministrar 5 voltios por defecto, porque esa es una característica de la tarjeta Arduino, ¿no? Que por los pines digitales suministra 5 voltios. Pero estamos viendo de que este pin digital de Arduino también suministra, aparte de los 5 voltios, 40 miliamperios como máximo. Si estos 40 miliamperios caen directamente en nuestro diodo LED, lo pueden quemar. Entonces, como nosotros no queremos eso, tenemos que limitar la corriente. Ahora, dependiendo del color del diodo LED, podemos tener consumos de voltaje y de corriente distintos, como tenemos en el cuadro de aquí. Apreciamos diodos LED de color azul, blanco, rojo, verde y amarillo. Por ejemplo, para el azul y blanco, el consumo de voltaje es de 3.7 voltios y la corriente de 20 miliamperios. Para el LED rojo es de 1.2 voltios a 20 miliamperios o 5 miliamperios, mientras que para el diodo LED verde y amarillo el consumo de voltaje es de 1.6 voltios y la corriente consumida de 5 miliamperios. Aquí tenemos los valores en promedio que necesita cada uno de los colores de los LEDs. Pero si nosotros sacamos un promedio tanto de los voltajes como de las corrientes de estos diferentes colores de los diodos LEDs, podemos hallar de que para un diodo común y corriente, cualquier color, el voltaje promedio que va a consumir va a ser de 2 voltios y la corriente promedio de este diodo LED va a ser de 12.5 miliamperios. Entonces no importa el color del diodo LED que estemos utilizando, si simplemente queremos encenderlo y apagarlo, podemos utilizar estos dos valores promedio que hemos hallado tanto para el voltaje como para la corriente. Para hallar el valor de la resistencia, una vez más recurrimos a la ya famosa ley de Ohm. Entonces decimos que la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad de corriente. La resistencia será igual a 5 voltios que nos va a suministrar el pin de Arduino y los 12.5 voltios que necesitamos en nuestro diodo LED. Haciendo la división, vemos de que nuestro diodo LED va a necesitar que se conecte en serie a ella una resistencia de 400 ohmios. Pero como este valor de 400 ohmios no es muy comercial, por eso es que se opta por valores de 230 ohmios o 220 ohmios. Podemos llegar a poner hasta una resistencia de 180 ohmios para que circule más corriente por nuestro diodo y este encienda o se ilumine más. Tenemos que ver que sí podemos variar en este caso o disminuir el voltaje de el ohmiaje de nuestra corriente, el ohmiaje de nuestra resistencia, perdón, ya que estamos sacando un voltaje y corriente promedio, siempre y cuando no disminuyamos mucho el valor de la resistencia de nuestro valor calculado, que son los 400 ohmios. Eso quiere decir que si yo pusiese una resistencia de 100 ohmios, voy a hacer que circule mucho más corriente por el diodo LED, y lo cual puede generar que este se queme. Entonces, para nuestro circuito que vamos a implementar, vamos a utilizar esos valores ya calculados. Para el diodo LED vamos a usar una resistencia de 330 ohmios y para nuestra configuración de pulsador en pull y nuestra resistencia en pull up o pull down vamos a usar una resistencia de 4.7 kiloohmios. Entonces, como ya hemos visto, estamos colocando la resistencia de 330 ohmios para el diodo LED y la resistencia de 4.7 kiloohmios en configuración pull down para nuestro pulsador como entrada de nuestro pin de Arduino. Si nos fijamos, estamos utilizando los pines digitales 2 y 3. El pin 2 lo estamos utilizando como entrada digital y el pin 3 como salida digital, ya que el pin 2 va a leer los estados alto o bajo de la configuración pull down que tenemos aquí mediante el pulsador.
y el pin 3 va a mandar un voltaje alto o bajo a nuestro diodo LED para encenderlo o apagarlo. Entonces volvemos a presionar nuestro pulsador, vemos que se enciende el LED, soltamos el pulsador y se apaga el LED. Ahora vamos a pasar a la programación en Arduino. Bueno, ya estamos en el sketch de Arduino. Como ustedes ya deben conocer este tipo de programación, que es muy sencilla para encender y apagar un LED mediante el pulsador, declaramos nuestras variables que vamos a utilizar. Vamos a utilizar una variable entera de tipo LED con el nombre LED y la vamos a conectar al pin digital 3. También vamos a utilizar otra variable, la estamos nombrando pulsador y la vamos a conectar al pin 2. También estamos utilizando una variable tipo entero que le hemos puesto de nombre estado pulsador, que nos va a indicar en qué estado se encuentra nuestro pulsador. Después de eso pasamos al void setup. En el void setup vamos a configurar como entradas y como salidas a nuestros pulsadores, a nuestros pines, ¿no? Entonces utilizamos la instrucción pin mode y declaramos de que LED sea una salida, por eso le ponemos output, mientras que mediante pin mode declaramos de que pulsador sea una entrada input. Digital write. En primer momento queremos que nuestro LED esté apagado, entonces le damos el valor de low para que inicialmente empiece apagado. Luego le damos un pequeño retardo de 100 milisegundos para que no haya problemas en nuestra programación. Luego pasamos al void loop, donde se da el ciclo infinito. En el void loop lo que estamos haciendo es cargar nuestra variable estado pulsador con el valor leído del pin 2, que se llama pulsador. Eso quiere decir de que constantemente la variable estado pulsador va a estar leyendo lo que haya en la entrada pulsador, o sea en el pin 2 va a leer o nivel bajo o nivel alto, los 0 voltios o 5 voltios dependiendo si el pulsador está presionado o dejamos de presionarlo. Luego le tenemos que dar un delay de 50 milisegundos. ¿Por qué le damos este delay? Para evitar los rebotes. Nosotros sabemos que los pulsadores producen ruido eléctrico, ya que pueden hacer una conmutación bastante rápida que no la podemos percibir, pero los microcontroladores, como trabajan a alta frecuencia, sí pueden percibir estos rebotes y nos pueden dar lecturas erróneas. Yo ya hice un video explicando cómo evitar estos rebotes producidos por los pulsadores. En este caso simplemente le estamos dando un delay de 50 milisegundos, que es un tiempo suficiente para que Arduino se quede con la primera lectura que ha obtenido de pulsar o dejar de pulsar nuestro pulsador, valga la redundancia. Después de eso utilizamos la instrucción if, en la cual decimos que si pulsador es igual a, que la variable estado pulsador es igual a alto, entonces digital write LED high. Quiere decir que si el pulsador está presionado y por el pin número 2 está entrando un voltaje alto, entonces por el pin número 3 que se enciende el LED. Por eso utilizamos la instrucción digital write LED.high. Y si no es el caso, eso quiere decir de que si el estado de pulsador es low o nivel bajo, entonces que por el pin 3 nos dé un nivel bajo y el LED se mantenga apagado. Simplemente es eso. Y como ya lo hemos simulado aquí en Proteus, volvemos a simular nuestra programación, donde presionamos, al momento de presionar le está llegando 5 voltios al pin 2, y como le llega 5 voltios al pin 2, entonces se cumple nuestra sentencia if, la cual nos está diciendo si el estado del pulsador es igual a alto, que se encienda el LED, y es lo que está pasando aquí, ¿no? Se está encendiendo el LED, y si soltamos el pulsador, entonces le está llegando 0 voltios al pin 2, y lo que hace el pin 3 también es enviar 0 voltios y por eso se apaga el LED. Eso sería todo. Gracias.